Hay historias de éxito, y luego está la historia de Nicky Jam, una historia que no debería tener final feliz, una historia donde el protagonista murió 1000 veces antes de resucitar. Porque lo que nadie te dice es que Nicky Jam no solo cayó, se hundió tan profundo que todos dieron su carrera por muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que tuvo que convertirse para volver. Boston, Massachusetts, finales de los 80. Un niño con acento que no encajaba en ningún lado, ni completamente americano, ni completamente latino, atrapado entre dos mundos que lo rechazaban por igual. Su familia era pobre, no del tipo de pobreza que se menciona en entrevistas para sonar humilde, pobreza real, la que te hace saltarte comidas, la que te obliga a usar la misma ropa hasta que se deshace, la que te enseña desde temprano que nadie va a salvarte, que si quieres salir tendrás que hacerlo tú mismo o morir intentándolo. La música fue su escape, o tal vez su condena, porque cuando tienes talento pero vienes de la nada, el camino es brutal. Nicky Jam comenzó a rapear en las calles, en esquinas donde las pandillas marcaban territorio, en lugares donde una palabra incorrecta podía costarte la vida. Pero él no tenía opción. La música era lo único que tenía, lo único que lo separaba de convertirse en una estadística más. Y entonces llegó Daddy Yankee, la dupla que cambiaría el reggaetón para siempre. Los Kings, dos nombres que juntos sonaban como una promesa, como el futuro del género. Los éxitos comenzaron a llegar, las presentaciones se multiplicaron, el dinero empezó a fluir, y por primera vez en su vida, Nicky Jam probó lo que era no tener que preocuparse por el mañana. Probó el lujo, probó el poder, probó la sensación de ser alguien. Pero nadie le advirtió que el éxito temprano es una trampa, que cuando llegas tan joven a la cima, no tienes las herramientas para manejar lo que viene después. El dinero llegó rápido, demasiado rápido, y con el dinero llegaron las tentaciones, las fiestas interminables, las sustancias que prometen hacerte sentir invencible, las personas que aparecen de la nada diciendo ser tus amigos, y Nicky Jam, todavía un niño en muchos sentidos, cayó en todas. Las drogas comenzaron como recreación, como parte de la fiesta, como algo que todos hacían. Pero hay una línea invisible, una línea que cruzas sin darte cuenta. Y cuando la cruzas, ya no usas drogas para divertirte, usas drogas para funcionar, para levantarte, para dormir, para enfrentar el día, para escapar de ti mismo. Y Nicky Jam cruzó esa línea sin mirar atrás. Su cuerpo comenzó a cambiar. El peso llegó como una maldición. 100 libras, 150 libras. El hombre delgado de los videos se convirtió en alguien irreconocible. Las cámaras ya no lo favorecían. Los productores dejaron de llamar. Los shows se cancelaron. Y lo peor de todo, la gente comenzó a reírse. Memes, burlas, comentarios crueles que se esparcían por internet como veneno. El mismo público que antes lo idolatraba, ahora lo destruía con cada clic. Y entonces vino la traición, o lo que él sintió como traición, la separación con Daddy Yankee. Las versiones varían dependiendo de quién cuente la historia. Algunos dicen que fueron diferencias creativas, otros hablan de ego, pero quienes estuvieron cerca saben la verdad. Nicky Jam se había vuelto inmanejable. Las drogas lo habían convertido en alguien impredecible, alguien que no llegaba a los estudios, alguien que arruinaba presentaciones, alguien con quien ya nadie quería trabajar. Daddy Yankee siguió subiendo. Gasolina, Rompe, éxitos que conquistaron el mundo. Mientras tanto, Nicky Jam caía y caía y caía, sin red, sin freno, sin nadie que lo detuviera. Porque cuando estás en el fondo, cuando has quemado todos los puentes, cuando has decepcionado a todos los que creyeron en ti, te das cuenta de algo brutal. Estás completamente solo. El dinero se evaporó. No de golpe, nunca es de golpe. Es lento, doloroso. Un contrato que no se renueva. Un show que se cancela. Una cuenta bancaria que se va vaciando mientras tú sigues gastando como si nada hubiera cambiado. Nicky Jam pasó de hoteles de 5 estrellas a moteles baratos,
de restaurantes exclusivos a no saber cuándo sería su próxima comida, de ser una estrella a ser un adicto sin futuro. Hubo momentos oscuros, momentos de los que él mismo admite no recordar completamente. Noches perdidas en sustancias y desesperación. Mañanas donde abrir los ojos era más doloroso que la peor resaca. Días enteros que desaparecían en una niebla química. Y en medio de todo eso, la pregunta constante: ¿cómo llegué aquí? La industria lo olvidó, simplemente lo borró, como si nunca hubiera existido. Los productores que antes peleaban por trabajar con él ya ni contestaban sus llamadas. Los supuestos amigos desaparecieron. Las mujeres que lo rodeaban se fueron a buscar la próxima estrella y Nicky Jam se quedó con lo único que le quedaba: su adicción y sus demonios. Pero hay algo en tocar fondo, algo que solo entienden quienes han estado ahí. Cuando ya no puedes caer más bajo, cuando ya no hay nada que perder porque lo perdiste todo, ahí es donde sucede: o mueres o renaces. Y Nicky Jam, contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, eligió renacer. La decisión no fue romántica, no hubo un momento de iluminación divina, fue simple y brutal: o cambiaba o moría. Y tenía una hija que merecía un padre mejor que un adicto sin futuro. Esa imagen, ese pensamiento, fue lo único que lo mantuvo aferrado a la vida cuando todo su cuerpo le pedía rendirse. Se fue a Medellín, Colombia, lejos de todo, lejos de las tentaciones, lejos de las personas que lo conocían como el fracaso. Llegó sin dinero, sin contactos, sin nada más que una última oportunidad que él mismo se estaba dando. Y ahí, en un país que no era el suyo, comenzó de nuevo, desde cero, como si tuviera 16 años otra vez y todo estuviera por conquistar. Los primeros meses fueron un infierno. La abstinencia, los temblores, las noches sin dormir, el cuerpo pidiendo a gritos lo que la mente sabía que lo mataría. Pero Nicky Jam aguantó, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, hasta que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y lentamente, muy lentamente, el hombre comenzó a emerger de entre los escombros del adicto. Empezó a hacer música de nuevo, no para la fama, no para el dinero, porque era lo único que sabía hacer, lo único que lo mantenía cuerdo. Grababa en estudios pequeños, colaboraba con artistas locales que ni siquiera sabían quién había sido, y poco a poco, canción tras canción, algo comenzó a suceder. La gente empezó a escuchar. No los viejos fans, esos se habían ido hacía tiempo. Una nueva generación, una generación que no sabía nada de su pasado, que no había visto su caída, que solo escuchaba la música y la amaba. Y esa música era diferente, más madura, más real, más honesta, porque venía de un hombre que había perdido todo y estaba construyendo desde las cenizas. Hasta el perdón llegó, la canción con Enrique Iglesias que cambió todo, otra vez. El video tiene miles de millones de reproducciones, se convirtió en un himno global, y de repente, Nicky Jam no solo había regresado, había conquistado el mundo de una manera que ni en sus mejores días con Daddy Yankee había logrado. Los contratos comenzaron a llover, colaboraciones con los artistas más grandes del planeta, presentaciones en estadios que se llenaban con decenas de miles de personas, premios, reconocimientos, portadas de revistas y dinero, mucho dinero. El tipo de dinero que había perdido y que ahora valoraba de manera completamente diferente. Las mansiones regresaron, pero esta vez eran diferentes. No eran símbolos de ego, eran símbolos de supervivencia. Cada habitación, cada lujo, cada detalle era un recordatorio de lo lejos que había caído y lo alto que había vuelto a subir. Propiedades en Miami, en Medellín, en lugares exclusivos donde el aire mismo huele a éxito. Pero Nicky Jam caminaba por esas casas con una humildad que el dinero no pudo comprar, una humildad que solo da el haber perdido todo. Los autos regresaron de nuevo: Ferrari, Lamborghini,
Rolls-Royce, máquinas de acero y velocidad que cualquier hombre soñaría con tener. Pero para Nicky Jam eran más que autos, eran pruebas tangibles de que los milagros existen, de que las segundas oportunidades son reales, de que puedes estar muerto y aún así resucitar. Las joyas volvieron a adornar su cuello y sus muñecas, cadenas de oro, relojes que cuestan fortunas, anillos que brillan bajo cualquier luz. Pero cada pieza tenía un significado diferente ahora. No era ostentación vacía, era armadura, era protección contra volver a ser el hombre que casi se destruye a sí mismo. Y entonces vino la reconciliación, el momento que nadie vio venir. Nicky Jam y Daddy Yankee, juntos de nuevo, en el escenario, abrazándose, llorando, cantando los viejos éxitos como si el tiempo nunca hubiera pasado. El público enloqueció, las redes sociales explotaron, y en ese momento todas las heridas del pasado comenzaron a sanar. No completamente, algunas cicatrices son permanentes, pero lo suficiente para seguir adelante. Nicky Jam se había convertido en algo más que un artista. Se había convertido en un símbolo, en prueba viviente de que no importa cuán profundo caigas, siempre hay una manera de volver. Sus entrevistas ya no solo hablan de música, hablan de redención, de luchar contra demonios internos, de elegir la vida cuando la muerte parece más fácil. Pero el pasado nunca desaparece completamente. Está ahí, en cada entrevista donde le preguntan sobre las drogas, en cada momento en que ve su reflejo y recuerda al hombre que fue, en cada fiesta donde tiene que rechazar lo que antes lo destruyó, porque la adicción nunca se va, solo se controla, día tras día, decisión tras decisión. Las relaciones llegaron y se fueron. Mujeres hermosas, modelos, actrices, cada una prometiendo ser diferente, cada una eventualmente enfrentando la realidad de amar a un hombre con tanto pasado, con tantas cicatrices, con tanto equipaje. Nicky Jam intentó, se casó, se divorció, buscó el amor con la misma intensidad con la que buscó su redención. Pero el amor es complicado cuando has estado roto durante tanto tiempo. Y entonces está la música, siempre está la música. Colaboraciones con J Balvin, con Ozuna, con Bad Bunny. Su nombre en las listas de los más escuchados del mundo. Conciertos sold out en países donde ni siquiera hablan español. Nicky Jam se había convertido en una marca global, en un imperio, en una máquina imparable que genera millones. Pero en las noches tranquilas, cuando las luces se apagan y el ruido se detiene, todavía es solo Nick, el niño de Boston que nunca encajó, el adicto que casi muere 1000 veces, el hombre que tuvo que huir a otro país para salvarse a sí mismo. Esa versión nunca desaparece, vive dentro de él, le recuerda de dónde viene, le advierte que puede volver ahí si no tiene cuidado. La industria lo celebra ahora. Los mismos que lo abandonaron, los mismos que se rieron, los mismos que apostaron contra él. Ahora todos quieren una foto, todos quieren una colaboración, todos quieren decir que siempre creyeron en él. Y Nicky Jam sonríe, porque ha aprendido que en este negocio la memoria es selectiva, que la lealtad es una ilusión, que lo único real es lo que haces hoy, no lo que prometiste ayer. Los premios se acumulan en repisas, Latin Grammy, Billboard, reconocimientos de organizaciones que alguna vez lo ignoraron. Cada trofeo es dulce, pero ninguno es tan significativo como simplemente despertarse sobrio, como poder mirarse al espejo sin odiar lo que ve, como llamar a su hija y escucharla orgullosa de él. Porque esa es la verdadera victoria, no los números en Spotify, no las mansiones ni los autos, no las cadenas de oro ni los shows multitudinarios. La verdadera victoria es haber sobrevivido a sí mismo, haber derrotado al monstruo interno que casi lo devora, haber encontrado una razón para seguir cuando todas las razones se habían agotado. Nicky Jam sigue siendo controversial. Hay quienes cuestionan sus decisiones, hay quienes critican su música.
Hay quienes nunca le perdonarán sus errores, pero él ya no necesita la aprobación de todos. Ya no necesita ser perfecto, solo necesita ser mejor que el hombre que fue ayer. Y hasta ahora, cada día, lo está logrando. Las giras continúan, los países se multiplican, la música evoluciona, pero dentro de todo ese caos organizado, dentro de esa máquina de entretenimiento global, hay un hombre que todavía recuerda lo que es no tener nada, que todavía siente el peso de las decisiones equivocadas, que todavía pelea batallas invisibles que nadie más puede ver. Y tal vez eso es lo que hace su historia tan poderosa. No es una historia de genio puro, no es una historia de talento natural invencible, es una historia de fracaso, de caída brutal, de adicción devastadora y de una fuerza de voluntad tan feroz que logró lo imposible, regresar de entre los muertos. Porque Nicky Jam no solo resucitó su carrera, resucitó su vida. Se salvó a sí mismo cuando nadie más podía salvarlo. Y ahora, cada canción que lanza, cada escenario que pisa, cada premio que recibe, es un mensaje para todos los que están en el fondo, para todos los que creen que ya es tarde, para todos los que piensan que no hay vuelta atrás. El mensaje es simple pero brutal. Mientras respires, hay una oportunidad. El camino será doloroso. Perderás más de lo que imaginas. Te enfrentarás a versiones de ti mismo que preferirías olvidar. Pero si aguantas, si peleas, si decides que mereces algo mejor, el milagro es posible. Nicky Jam es la prueba. Un milagro caminante. Un imposible hecho realidad. Un hombre que murió 1000 veces y aún así encontró la manera de volver. Pero la pregunta sigue ahí. La pregunta que lo persigue en cada momento de éxito. La pregunta que susurra en las madrugadas cuando todo está en silencio. ¿Cuánto durará esta vez? ¿Cuándo llegará la siguiente caída? ¿Podrá sobrevivir a otra? Porque Nicky Jam sabe algo que el resto del mundo prefiere ignorar. Sabe que el éxito no es permanente. Sabe que los demonios nunca mueren completamente. Sabe que cada día es una batalla. Y sabe que la vida le dio una segunda oportunidad, pero probablemente no le dará una tercera. Y tal vez por eso, cada logro se siente tan intenso. Cada momento en el escenario tan vital. Cada canción tan importante. Porque sabe lo frágil que es todo. Sabe lo rápido que puede desmoronarse. Sabe que está viviendo tiempo prestado en un juego donde ya debería estar muerto. El lujo regresó, la fama regresó, el respeto regresó, pero algo nunca volvió. Esa inocencia de creer que eres invencible, esa confianza ciega de que siempre habrá otra oportunidad, esa paz de no tener que pelear contra tu propia mente cada maldito día. Nicky Jam ganó la guerra, pero las batallas nunca terminan. Y mientras el mundo lo celebra, mientras los fanáticos gritan su nombre, mientras los números siguen subiendo y el dinero sigue fluyendo, él sigue peleando. Contra los fantasmas del pasado, contra la tentación constante, contra el miedo de volver a caer. Porque al final, su historia no es sobre la fama, no es sobre el dinero, no es sobre los premios. Es sobre un hombre que tocó el infierno y decidió que merecía algo mejor. Pantalla negra. Música se desvanece. Silencio.